Muy buenas, bienvenidos a una nueva cita más de Café de Líderes, un Café de Líderes que sabéis que hacemos con la cooperación de Agora News, de Liza Editorial y en esta ocasión con Catherine Spain. Un debate que hoy queremos utilizar para denunciar una realidad de la que mucho se habla y poco se hace, de la que se sueltan muchas palabras y sin embargo creo que se desconoce mucho la realidad, sobre todo la realidad de las personas que están detrás sufriéndolas en el día a día, es la prostitución. Y hemos encontrado a dos personas extraordinarias que además saben mucho de este mundo y que casualmente compartir profesión, son periodistas muy reconocidas, son mujeres que quieren defender y buscar una sociedad mucho mejor y que casualidades de la vida acaban de lanzar al mercado un libro que habla desde distintos puntos de vista sobre esta realidad. Charo Izquierdo, bienvenida. ¿Qué tal? Espero Buenos que bien días. hallada. Muchas gracias, sí, fenomenal. ¿Cómo se llama tu Gracias. libro? Mi libro se llama Puta no soy. Un libro que es una denuncia contra una lacra social que, lejos de desaparecer, parece que no deja de crecer, ¿no? Bueno, es una denuncia de la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual, que es uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo. Según las zonas del planeta a las que nos refiramos, es el segundo o el tercero más lucrativo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, y que afecta básicamente a mujeres y niñas, aunque cada vez afecta también a más chicos. Uh-huh. Samantha Villar, ¿qué podemos decir de ti si es que te conoce todo el mundo? Denuncia social, periodismo puro. Estás también en la línea de defender un poco la prostitución desde otro punto de vista, un poco más liberal, con Nadie avisa a una puta. Claro, es que son campos, creo que es bueno diferenciarlos completamente. Charo se ha centrado en la trata y la explotación sexual, que es abominable, y yo lo que hago es acometer otra realidad dentro del mundo de la prostitución, que es la prostitución voluntaria. Sí que es verdad que hago uno de los apuntes, una de las historias, reflejo la realidad de la trata, porque me parecía que si no tampoco se iba a entender, que no estuviera esa realidad aquí contemplada, pero es verdad que el abanico es amplio y que hay muchas mujeres que lejos de la trata y lejos de proxenetas encuentran en la prostitución una manera de ganarse la vida, ganársela muy bien y con ciertas ventajas. Y ellas tienen otra lucha paralela, por un lado denunciar la explotación y la trata y perseguirla, porque es deleznable, pero por otro lado a las que se sienten cómodas ejerciendo la prostitución, pues reclamando sus derechos como mujeres capaces, maduras, trabajadoras, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto en común que podéis tener ambas dos? Yo supongo que es al final ver desde dos puntos de vista que hay personas, en este caso mujeres, que se dedican de una manera obligada y de otra un poco más voluntaria, pero que hay una realidad ahí social que se desconoce. Bueno, la realidad es que las mujeres siguen siendo, desde mi punto de vista, víctimas de una violación de los derechos humanos en la medida en que no son libres para ejercer la prostitución. Las mujeres que deciden pues ejercer la prostitución, como podían elegir ejercer el periodismo, claro, un poco de que a veces algo de prostitución también hay, ¿no? Pero aparte de eso, es una violación de los derechos porque la inmensa mayoría tienen detrás, si no tienen detrás un tratante, tienen un proxeneta, tienen una madame, quiero decir, tienen a alguien que se lucra con el ejercicio de su prostitución, ¿no? Cuando no es gente que las está obligando a ejercer la prostitución, sobre todo en el caso de la trata, porque son mujeres y niñas, insisto mucho en las niñas, porque aproximadamente entre un 12 y un 15% dentro de lo raros que son los datos, porque estamos hablando de un delito, ¿no? Pero entre un 12 y un 15% estamos hablando de niñas, ¿no? Y que son engañadas, que son mujeres y son niñas que creen que salen de la miseria y que son introducidas en una doble miseria. La miseria económica, porque ellas al final no ven prácticamente nada del dinero que hacen con el ejercicio obligado de la prostitución, y por otro lado en la miseria de estar vendiendo su cuerpo cuando ellas iban a ser camareras o iban a casarse con un chico o iban a ser enfermeras, ¿no? Entonces eso me parece deleznable. Es terrible. Y fijaros que siempre pasa cuando hablamos de prostitución,
Siempre el foco sobre las mujeres que la padecen, pero es que nos estamos olvidando que hay prostitución porque hay hombres que la demandan. ¿Cómo podemos tornar ese debate para poner el dedo justamente en la llaga, para que los hombres sean conscientes de que cuando de una manera voluntaria o están forzando a, sean conscientes de que lo que están haciendo es ejercer su derecho un tanto machista, digámoslo así, y sean conscientes de que están casi muchas veces, no sé, haciendo que la sociedad sea más injusta. Claro, es que depende del caso. Yo esto lo comparo a la conciencia que estamos tomando como ciudadanos y consumidores con muchos productos. Ahora, de unos años para aquí, tenemos en cuenta no solamente si la pelota que le compramos a nuestros hijos es barata, sino si se ha explotado a gente en Bangladesh para fabricarla o no. Y buscamos otro tipo de valores y es verdad que estamos tomando otro tipo de conciencia. Entonces yo sí que creo que en el mundo de la prostitución lo primero que deberíamos hacer es desde el Estado trabajar en separar lo que es la explotación sexual y perseguirla de lo que es la prostitución voluntaria, de manera que el propio cliente pudiera tomar esa conciencia y decir, no, yo no quiero favorecer la trata de mujeres, pero bueno, si hay una señora que libremente me quiere ofrecer un servicio sexual y a mí me apetece contratarlo con ella, o igual que tenemos películas pornográficas que se hacen y a nadie se le ocurre prohibirlas, porque nos parece que, bueno, que son cosas consentidas entre adultos y ya se lo harán si les gusta a ellos, pues un poco mantener ese espíritu siempre que sea voluntario, libre, bien remunerado, con ciertas condiciones, garantías, seguridades, etcétera. E incluso te voy a decir más, garantías para el profesional que lo ejerce y para el propio cliente, porque te voy a decir que en muchos de los pisos en los que he estado, sobre todo en los pisos más que en los clubs, las mujeres muchas veces llegan a engañar a los hombres para llevárselo a la habitación y bueno, las mentiras son muy habituales y a veces a mí me han dado hasta... He visto clientes que piensan, hijo mío, estás haciendo el pardillo, te han llevado al huerto totalmente y aquí te estás dejando los 80 euros a la hora. En fin, o sea, que te quiero decir que hay un poco de todo. Pero efectivamente en el tema de la trata es que se tendría que poner un esfuerzo que no creo que se esté llevando a cabo como merece para perseguirla y erradicarla. Es fundamental. Bueno, es que estamos hablando de un negocio, ¿no? A mí, de todas formas, me parece que el hecho de que los hombres utilicen a las mujeres como un consumo más, es decir, como quien compra un litro de agua, pues, en fin, yo ahí no estoy nunca he estado de acuerdo, ¿no? Es verdad que si lo haces voluntariamente, bueno, allá tú, pero eso me parece alucinante, pero que además vayan a los clubs exigiendo que no se use preservativo, porque también habrás visto clubs en los que de repente lo que hay es un cartel que es aquí todo es natural, y aquí todo es natural es no preservativo. Hay hombres que exigen no preservativo, hay hombres que exigen mujeres que se droguen con ellos. Hay hombres que exigen niñas, entonces quiero decir, estamos ante una sociedad que realmente, yo por eso he escrito puta no soy, porque quiero denunciar eso y quiero que los hombres se conciencien de que detrás de la prostitución es muy probable que se encuentren con mujeres que son víctimas de la trata y tienen que saberlo, y a mí me parece que es indignante que se esté siendo cómplices de un delito contra los derechos humanos, claro, y de un delito internacional. En el caso de trata es que es muy evidente, pero es verdad que de la misma manera que hay clientes que buscan lo natural, entrecomillado, literal, que significa sin preservativo, la inmensa mayoría de las prostitutas no acceden. Ellas son las primeras que son conscientes de que su salud es fundamental. O sea, es que claro, ya por motivos lógicos, ¿no? Como cualquier otra Bueno, no persona. acceden salvo que sean esclavas, es decir, si pertenecen a la categoría de las que están obligadas a ejercer la prostitución y las que están obligadas a llevar un dinero cada noche a la casa, claro, esto es la trata. Entonces, efectivamente, entonces claro, ahí, sin embargo, con preservativo, sin preservativo, claro, lo que haga falta. Sin embargo, las mujeres que en un prostíbulo o en un piso o de manera independiente, y sobre todo las que son independientes y tienen sus propios pisos y que están cobrando 80 euros a la hora, haz cálculos, con 2 horas que trabajes al día te sacas 3.200 euros al mes, eso no es comparable a ser esclava, no es comparable. Entonces estas mujeres son muy dueñas de qué hacen, con qué cliente y por qué. Es fundamental, o sea, al final en esto, ¿cuánto dinero se llevan ellas
marca la diferencia entre si eres una esclava sexual o no. Porque cuando tú realmente tienes dinero, tienes libertad. Tienes libertad para decidir qué quieres hacer y qué no. Por eso digo que muchas de ellas, les viene un cliente y les dice, yo quiero natural, y dicen, cariño, lo siento, pero yo no hago el natural. Corazón, con todo el cariño del mundo, porque además ellas siempre suelen hablar así, cielo, vida y tal, ¿no? Pues para que sea un ambiente siempre como muy dulce y muy de cariño y fidelizar al cliente, porque la mayoría de las prostitutas lo que quieren es fidelizar a su cliente y que vuelva durante años como cualquier otro servicio que se da, ¿no? Entonces son realidades muy distintas. Son realidades muy distintas, pero son realidades que al final lo que la sociedad, con el mensaje que la sociedad se ha quedado siempre es con el de, bueno, al final, 1, es el negocio más antiguo del mundo y 2, lo hacen porque quieren. Y yo tengo que decir que efectivamente es el negocio más antiguo del mundo. Para unos es un negocio y para otros es una desdicha y una desgracia, y que según muchos datos, un 80% de las mujeres que están ejerciendo la prostitución la están ejerciendo obligadamente, es decir, han sido víctimas de trata. Incluso, aunque hayan salido de la trata, hay algunas veces que las mujeres no tienen la posibilidad de hacer otra cosa, no saben otro trabajo, no tienen, y siguen ejerciendo la prostitución, pero para mí esas mujeres siguen siendo víctimas de trata porque lo fueron en su día. Y también porque no ha cambiado tanto la sociedad por más que pensemos. Estamos viendo estadísticas de la propia policía que están hasta escandalizados, que se están requiriendo servicios sexuales de prostitución, voluntarios o no, con gente de 20 y 30 años, que siempre un poco vinculamos la figura de la prostitución al señor mayor que se desahoga. También volvemos a lo mismo de siempre, porque en casa parece que no encuentra, que eso vuelve a ser cultura machista de nuevo, pero que gente todavía mucho más joven esté accediendo a este tipo de servicios con una naturalidad, a mí eso me parece... Bueno, porque lo decía antes Samantha, como un objeto más de consumo, sí. Entonces hay muchos jóvenes que además no tienen necesidad, porque hoy ya me dirás tú qué necesidad tienen, pero yo creo que es la cultura, como tú decías antes, machista o androcentrista, que dice yo pago y yo mando, y haces lo que me da la gana. Y yo creo que ahí hay... No siempre es así, y esa es otra realidad que yo creo que es interesante que empecemos a descubrir. Cuando una mujer es dueña de su trabajo, es ella la que manda, son ellas las que yo... Te estoy hablando de prostitución voluntaria y mujeres emancipadas y muy empoderadas con su trabajo, que es esa otra realidad. Entonces, es verdad que en el mundo de la trata, yo creo que está muy bien que estemos las dos porque simbolizamos esos dos mundos, y está muy bien el discurso que hace Charo porque hay que seguir insistiendo en eso y en que ninguna mujer debería estar prostituyéndose si no lo quiere. Es fundamental. Pero luego existe esa otra realidad en que muchas mujeres han descubierto, oye, que te sacas mucho dinero con esto, con bastantes menos horas trabajadas que en otros trabajos, y es verdad lo que dices, que muchas de ellas pues a lo mejor no tienen estudios y no pueden acceder a otro trabajo, pero en un momento dado les ofrecen una reinserción laboral en otros trabajos que cobran mucho menos y no les parece atractivo. Y yo entiendo también por qué no te parece atractivo, porque cuando tú con determinadas horas de trabajo te sacas un muy buen sueldo, irte de cajera de un supermercado por 900, igual no es una alternativa atractiva, ¿no? Entonces hay que saber entender las dos realidades y por otro lado entender también que efectivamente en la consideración del sexo se ha cambiado muchísimo en los últimos años. Por un lado puedes verlo como una conversión del sexo en un producto de consumo y por otro lado también lo puedes ver como que se ha descargado y se sigue descargando el sexo de esa trascendencia que siempre se le ha dado. Y de repente es verdad que en los últimos años hay chicas jóvenes que sueñan con ser estrellas del porno, que esto es algo que no se había dado 30 años atrás y ahora se da, y yo estoy viendo una nueva generación de chicas muy jóvenes que se meten también en la prostitución y que no tienen la necesidad de esconderse, sino que desde el principio dicen, no, yo he decidido ser puta, y además eligen la palabra puta un poco para valorizar esta palabra que está tan estigmatizada y con la intención de decir, no, yo ejerzo un oficio y quiero que se me considere con dignidad mi oficio. Son realidades tan distintas. El problema es que hay un acto sexual por el medio que es el mismo, pero son realidades opuestas. No tratado de la misma manera. No. Y además es que yo lo siento, pero me pongo en el lado de las mujeres a las que no quiero victimizar tampoco. Claro. ¿Vale? Porque entonces son doblemente víctimas.
me pongo del lado de ellas para recordar que es imposible que un ser humano, ya no hablo ni de mujeres ni de hombres, que un ser humano en el mes de enero con 2 grados bajo cero esté semidesnudo en una esquina. Horroroso. O sea, eso. Horrible. Pero claro, no es una, es que son muchas mujeres, es que son mujeres que no queremos verlo, pero que es que están ahí a la vuelta de la esquina, Pero, Charo, fíjate, que están en los polígonos industriales, que están, o sea, y que solamente hay que ir ahí para saber que es imposible que un ser humano con libertad pueda estar ejerciendo. Claro. Pueda estar ahí, Totalmente. desnudo, Totalmente. insisto, con nieve y con hogueras encendidas. Sí. Es imposible eso, o estás obligado claro, o no se puede hacer. Y a las cuales las propias mafias están alquilando esos palés. Bueno, tienen claro, que estar pagando, no, o sea que no es la imagen que vemos en los telediarios. Bueno, es que del discurso tuyo me da mucho miedo porque sí. me recuerda como el rollo de Pretty Woman, ¿no? Es decir, soy una chica estupenda, guapísima, no sé qué, no sé cuántos, y entonces llega, ¿no? Fíjate, yo digo lo contrario, porque yo tengo la sensación de que a través de los medios de comunicación lo único que nos llega es la trata. O sea, yo en los telediarios no suelo ver ninguna historia de prostitución voluntaria, lo que veo son desarticulaciones de redes, de tráfico de mujeres, es que está muy bien, etcétera, porque es un ¿no? delito y entonces cuanto más, yo creo que cuanto más se trabaje y en ese sentido creo que la policía española lo está haciendo muy bien, dentro de que España es un lío, porque es un país en el que la prostitución, como es alegal, pues es más jaleo, ¿no? Pero creo que la UCRIF lo está haciendo muy bien, pero creo que realmente lo bueno es que los medios conciencien, que los medios, ya lo ideal sería que no estuvieran anunciando anuncios de prostitución en los periódicos, desde mi punto de vista, y yo creo que es buenísimo que la población sepa lo que ocurre, que no mire para otro lado. Claro, pero a eso me refiero. Yo creo que la imagen que nos está llegando de la prostitución está muy vinculada con la trata y es muy importante que en los telediarios haya esa presencia de trata. Y por otro lado, que se empiece a hacer pedagogía en la manera de entender que esto no tiene nada que ver con determinadas mujeres que lo que quieren es ejercer una profesión libre, voluntaria y de manera muy consciente. Hay una frase que me dice a mí una de las prostitutas que para mí lo resume todo, y ella dice: si no hubiera miseria, habría muchas menos prostitutas. Si no hubiera estigma, habría muchas más. Yo no considero que se esté vendiendo un cuerpo, se está ofreciendo un servicio. El cuerpo de la prostituta es suyo. Sí, y lo va a seguir siendo. Ni se vende ni se alquila. Bueno, es un servicio que tú ofreces. Es decir, ¿qué diferencia? Si yo hago un masaje como fisioterapeuta, ¿estoy vendiendo mi cuerpo? ¿Qué pasa? Cuando interviene una vagina, ¿entonces lo estoy vendiendo? No, yo creo que debemos empezar a utilizar términos que sean un poco más acordes con cómo muchas mujeres en la prostitución siempre voluntaria, insisto todo el tiempo, porque no querría que nadie entendiese que yo justifico la trata en ningún momento. O sea, hay que perseguirla. No, yo creo que queda claro. Queda claro, y en tu libro queda claro, porque hay un capítulo. Pero claro, pero yo a una señora que está ejerciendo la prostitución con un cliente con el que además, te digo, su objetivo es mantener una fidelización del cliente y llegan a tener auténticas relaciones durante muchos años. Yo le voy a decir que vende su cuerpo. No, esta señora está ofreciendo un servicio y creo que él... Y entonces lo prohibimos, hacemos que penalizamos a los clientes como se ha hecho en Suecia. ¿Es eso una solución? Que tampoco se ha visto que sea efectivo. Claro. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿No es efectivo? Pues un poco efectivo se ha sido, es decir... Parte de la no, pero hay dos cosas, una la realidad y otra la percepción. Entonces, la realidad es que gran parte de la prostitución que existía en Suecia, que además la han llamado la ley buena para las mujeres, algo así es la traducción. Parte de la prostitución que había en Suecia se ha ido al país vecino, que es Dinamarca, ¿vale? Donde está legalizado. Casualidades de la vida. En Alemania, donde la prostitución está legalizada, la policía y los fiscales dicen que les está perjudicando a la hora de trabajar para desenmascarar a las mafias de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero en Suecia pasa otra cosa, y es que antes de que se aprobara la ley, la percepción
de la prostitución era mucho mejor, y en cambio, después de la aprobación de la ley, la propia sociedad ha empezado a darse cuenta de, lo siento para mí, y te digo que no tiene nada que ver con la moral, de lo que significa de violación de derechos de las mujeres que ejercen la prostitución obligadas. Hombre, yo creo que eso sí que tiene que ver con la moral. O sea, como cada uno ve el ejercicio de la prostitución tiene mucho que ver con sus valores, ¿no? Yo creo que una violación es cuando alguien está sometido en contra de su voluntad. Si no es así, no veo violación por ningún sitio. Bueno. Y luego es verdad que en otros campos no nos planteamos prohibir el ejercicio por completo. Pongo un ejemplo, porque además es bastante análogo. La industria textil. Hemos visto desarticulación de talleres clandestinos con explotación laboral en condiciones de auténtica esclavitud literal. ¿Nos planteamos abolir la industria textil? Es verdad que si no compráramos zapatillas de deporte que hacen niños en Bangladesh, o sea, al comprar estas zapatillas estamos contribuyendo a la explotación de menores en el extranjero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Prohibir las zapatillas? ¿Verdad que no nos lo planteamos en estos términos? ¿Por qué? Porque vemos que efectivamente, por un lado, puede haber una relación, pero que existen otros caminos por los que podríamos luchar contra esta explotación sin tener que dejar o sin tener que desmantelar toda una actividad económica que para determinadas personas puede ser que les favorezca. Entonces yo creo que sería perjudicial para muchas mujeres que además están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos, que de entrada, prohibiésemos el ejercicio de la prostitución. Lo que sí que creo es que deberían haber planes públicos serios que permitiesen que aquellas mujeres que no lo quieren ejercer y que se ven obligadas a hacerlo por un motivo económico, tuvieran una alternativa. Esto es fundamental. ¿Cuántas mujeres, porque no les pasa el marido la pensión y tienen a los niños? Porque no encuentran trabajo en esta época de crisis, porque son las últimas en la cola de que les den los trabajos porque son inmigrantes y porque ¿Cuántas de ellas, con todo el dolor de su corazón, tienen que prostituirse para tirar adelante? Esto deberíamos, como Estado, tener algún mecanismo que dijera no, si tú no te apetece hacer este trabajo, no lo hagas. Porque además yo considero que la prostitución es un trabajo que no todas las mujeres pueden ejercer. Es un trabajo duro, no todas las mujeres sirven. Lo siento, lo digo así. Hay que tener una fortaleza psicológica, te tiene que gustar el sexo, tienes que estar preparada, tienes que ser una mujer con los pies muy bien en la tierra. Hablas de profesionalizar un poco ese servicio. Claro, vale, y no todo el mundo está preparada para introducirse en la prostitución. Y tú cuando hablas de estas inmigrantes y de estas mujeres que se ven obligadas a prostituirse porque están en la miseria, ¿estás hablando de un ejercicio libre? Claro, es que hay, por supuesto, es que yo no hablo de una coacción económica. Es que yo no hablo de un ejercicio libre, yo hablo de una coacción. Claro. Luego hay otra realidad, es verdad, o sea, este primer paso es lo que yo creo que deberíamos empezar a decir, oye, esto no puede ser, tenemos que ayudar a estas mujeres que se están viendo empujadas a la prostitución porque no hay alternativa. Esto está bien. También es verdad que hay otra realidad, que las mujeres que lo sufren tanto de manera interna, moral, etcétera, rápidamente, en cuanto hacen algo de dinero, lo dejan. En cuanto pueden, y otras, sin embargo, se quedan ahí en el bucle de lo que tú hablabas, de gano dinero, me prostituyo igualmente. Y de repente dicen, ostras, esto no está tan mal. Y no saben no tienen otra cosa. Bueno, perdona, yo conozco a gente que tiene estudios universitarios. Bueno, estás hablando de otro tipo de prostitución. Pero existe, y ellas dicen, oye, es que, sinceramente, te voy a decir, mira, ya, haciendo un poco de chascarrillo si queréis, pero yo veo prostitutas que viven mejor que yo. Viven mejor que yo, trabajan 15 horas al mes y se sacan 4.000 euros. Y yo muchas veces con ella le digo, chica, de verdad, te lo has montado fenomenal. Pero eso porque yo trabajo 14 horas al día, no al mes. Claro, pero estás hablando de prostitutas, estás hablando de, bueno, pues la figura de la amante, por ejemplo, ¿no? Hay amantes que efectivamente viven de toda la vida, la querida de toda la vida, pero yo creo, y perdóname porque además te valoro, lo sabes, y te aprecio un montón. Es mutuo, que eso es una manera de frivolizar un poco un problema muy importante que tiene esta sociedad. No es una y por eso es el frivolización, debate que yo creo continúa, ¿no? El problema, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuál es la solución? Lo que pasa aquí es que las dos estamos muy implicadas defendiendo los derechos de las mujeres. Evidente, es evidente, las evidente. Dos. Y hay dos realidades que son muy opuestas en la que en las dos tienen en común que se están vulnerando los derechos de las mujeres. Pero hay una en la que pierden mucho.
O sea, es decir, hay una la trata que es es terrible. la trata, que Claro. es una que tú, cuando hablamos de estigma, es que es un estigma para toda tu Claro, vida. Es claro. decir, las mujeres que son víctimas de trata tienen unas secuelas, bueno, las que logran salir, porque efectivamente hay algunas que se tienen que, bueno, pues que se reciclan en lo mismo porque no tienen otra manera. Hay otras que si son jóvenes, que a lo mejor las cogen pues la APRAMP o las madres adoratrices, hablo en España, en cada país hay sus ONGs y bueno, las ayudan y tal, pero la mayoría son además víctimas de sus propias familias, Sí, sí. es decir, muchas La veces son crueldad, ¿no? De la la propia crueldad vida, de la según donde miseria, uno ¿no? nazca, ¿no? Son víctimas de las familias que cuando de repente estas niñas, pues porque hay una redada o porque se atreven a denunciar o porque hay un cliente, la razón que sea, cuando salen de repente la familia llama y dice, oye, que es que necesito la pasta. Y además Sí, claro. eso, a lo mejor es que son 300 euros al mes. Ya. Pero es ¿sabes? un poco Pero O la sea, familia les pero es que soluciona si no muchísimo. si no hubiera miseria no habría bueno, ya, pero eso explotación, es un entonces, mundo, eso es un mundo ideal Ya. que ojalá, y yo creo que tanto tú como yo luchamos porque, Sí. y tú también, por supuesto, porque el mundo sea mejor, o por lo menos intentamos empujar, pero los mundos de yuppies no existen. Entonces, ese mundo sin miseria, ese mundo hoy por hoy no va a existir. Va a seguir habiendo miseria, va a seguir habiendo un norte y un sur, va a seguir habiendo unas sociedades en las que los Desequilibradas niños están a las totalmente. 11 de la noche trabajando en la calle y la policía al lado y no dice nada, a pesar de que el trabajo infantil esté prohibido. Un mundo en el que las niñas, por ejemplo, las niñas de las que yo hablo, o las mujeres de las que yo hablo o parte de las mujeres de las que yo hablo en el libro, que son de Perú y que las engañan y las llevan a prostituirse a poblados donde están los mineros, ¿no? Esto es terrible. Bueno, estas Esto niñas es salen terrible. de sus casas con 13, con 12, con 14 años a trabajar. Horroroso. Es decir, las engañan y iban de camareras y las llevan a los prostibares, ¿no? Para que nadie se engañe, ya se llaman prostibares. Las llevan ahí. Y el daño Pero es que van a psicológico. trabajar, insisto, No, es que las familias saben que van a trabajar y no pasa nada. O sea, no pasa nada porque entienden que esas niñas, uno, van a vivir mejor y viven mucho peor. Y les van a sacar a ellos de la miseria, ¿no? Es que es horrible. Eso Esto es lo una que vergüenza. Yo siempre hablo de las historias de miseria. Es verdad que en la miseria las personas toman una serie de decisiones siempre con la intención de salir de la miseria que muchas veces no son las mejores, es verdad. Aunque ellos tienen siempre esa voluntad, pero es que en la miseria se complican muchísimo las cosas, es terrible. Y yo, es verdad que siendo realistas, dices, no va a cambiar nunca la desigualdad. Pues yo quiero ser un poco utópica en esto y sí que creo... No, yo que peleo para que cambie. Claro, y creo que es uno de los motores de este problema. O sea, si empezamos a erradicar la pobreza, si luchamos, si nos damos cuenta Sí. de las implicaciones que tiene a todos los niveles la desigualdad, tomamos conciencia de lo que nos complica la vida a todos, a los que estamos arriba en el esquema de igualdad Y de los que están son abajo. conscientes y de los que no también, porque muchas veces... Es un factor que hay que empezar a destacar como motor de este problema, la pobreza y la desigualdad. Si no existiera la desigualdad y la pobreza, probablemente no estaríamos hablando de tantos casos de trata como existen. Así como tú Eso quieres, es evidente. así como queremos poner el acento en que si no existieran los clientes no existiría este consumo, si no existiera la pobreza, tampoco existirían tantas mujeres víctimas. Entonces, yo creo que efectivamente es un problema integral, hay que atacarlo desde diferentes flancos y no hay que olvidarse de que hay otra realidad que es la de esta que os vengo explicando. Entonces, las vamos a perjudicar a ellas por ayudar a otras. Entonces, hay que encontrar un término medio que es muy complicado, la verdad es que sí. Bueno, lo del daño psicológico que se les hace a estas mujeres y a estas De por niñas vida, de por es vida. terrible. Pero fíjate que yo incluso me atrevería a decir el daño psicológico de algunas jóvenes que se lo toman tan a la ligera. O sea, Bueno, yo no lo ahí sé. sí que creo
que también habría que entrar. Pero desde luego los daños colaterales de estas niñas y de estas mujeres que son traídas vamos a poner a España, a las que les quitan la documentación o se la falsean, a las que amenazan es que es con un delito su vida, tras otro, ¿verdad? Claro, Sí, o sea, sí, las desde amenazan el engaño, con su vida, pero si no, con la vida de su familia, si tienen hijos, con la vida de sus hijos, les enseñan fotografías, mira a tu niño, es bestial, ¿vale? es bestial, las coacción, violan, el chantaje. las obligan, en el caso de las africanas, de las nigerianas en especial, las están haciendo chantaje con el vudú. Sí. Entonces, las africanas, las nigerianas, que pasan a lo mejor 2 años hasta llegar a España. Sí, sí, sí. ¿No? Y que lo que tú has contado y las desierto. violan, y las hacen niños, y luego les cogen a los niños, y llegan aquí y las llevan a un piso, y estas sí que no dicen ni Pamplona, Sí, claro. porque tienen miedo con el vudú, tienen miedo a su vida, tienen miedo a la vida de la familia. Entonces, o sea, lo que te cuenta la policía es que tienen una caja en el piso donde las llevan a vivir, y están depositando ahí el dinero, que después llega alguien cada X tiempo, coge el dinero y lo manda a las mafias. Eso es algo, y están entrando. ¿Por qué entran tantas mujeres en patera? Engañadas. O sea, ¿alguien me lo puede explicar por qué entran tantas mujeres en patera? Pues hombre, porque hay unos intereses, obviamente. Sí. no Es digo que gravísimo. sean todas que vengan a ser víctimas de trata, pero que un porcentaje muy elevado sí. Vienen engañadísimas, vienen pensando que vienen a ser peluqueras, como le pasaba. Claro, entonces bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que erradicar la pobreza y hay que pelear todos por erradicar la pobreza, pero mientras tanto hay que pelear y hay que seguir peleando para que las mujeres y las niñas no sean víctimas de trata para lucro, insisto, haciendo el segundo o el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo. Es brutal, ¿eh? Yo cuando me di cuenta de esta cifra me quedé asombrada. Efectivamente, después del tráfico de armas viene la prostitución. Yo os quiero agradecer que seáis siempre mujeres valientes, porque cambiar la sociedad al final lo hacemos a poco entre personas como ellas, maravillosas, que se atreven a hablar de temas difíciles y los que muchas veces no queremos ver. Samantha, a mí me gustaría que nos dijeras por qué tenemos que leer tu libro, Nadie avisa a una puta, porque supongo que con ese conocimiento que transfieren los libros, que esa es la belleza que tienen los libros, también podemos aprender a ver el mundo a través de otros ojos. ¿Por qué Nadie avisa a una puta es importante de leer? Yo creo que es interesante la lectura de Nadie avisa a una puta, porque un poco cojo de la mano al lector para que se venga conmigo a esa convivencia que yo hice en su día con prostitutas que voluntariamente ejercen la prostitución en pisos, en clubs, de manera independiente. Y luego hay historias con mucha humanidad detrás, pues parejas que han surgido de la prostitución, matrimonios, que en fin, una prostituta que se casa con su cliente, o qué pasa con las ancianas cuando se jubilan después de toda una vida de prostitución sin cotizar, o la prostituta que se especializa en servicios a hombres con discapacidad, por ejemplo, que son realidades que normalmente no tienen un hueco en los medios de comunicación porque efectivamente están denunciando que es muy necesario los casos de trata, ¿no? Este es un hueco, una burbuja para atender a esa realidad. Una burbuja que además le ha costado casi 5 años. O sea, aquí vemos Esto me da vergüenza el trabajo, decirlo. no te da vergüenza, pero hay que trabajar mucho pues, para poder trasladar a la sociedad la realidad que se necesita contar, ¿no? Y has estado escarbando en esa sociedad que estamos descubriendo también gracias a ese trabajo tuyo. Estás súper contenta, estoy entiendo, contenta, ¿no? estoy muy Es un contenta. poco Sí. el mostrar, una vez más, correr la cortina y mostrarnos esa realidad. Eso es. Y Charo, y Andy. Bueno, yo creo que hay que leer Puta no soy para defender los derechos de esas mujeres y de esas niñas que son víctimas de la trata, ¿no? Y creo que al hacerlo a través de una novela, de alguna manera, bueno, pues entra un poco mejor, ¿no? Uno se adentra en ese mundo
del que normalmente no se habla, porque además la trata de la que yo hablo en Perú es menos conocida. Y creo que hay que leerlo, hay que enamorarse de esos personajes y hay que hacerlos tuyos para después denunciar pues un delito internacional. Pues a las dos os agradezco que hayáis estado compartiendo este Café de Líderes, que espero que a todos vosotros lo veáis cuando lo veáis, ahora en directo o después cuando estéis en casa tranquilamente, os haya llegado ese pozo de educación un poco, que es lo que nosotros queremos transmitir, de valores, de crear una sociedad con líderes de verdad, y ese liderazgo empieza por cada uno de nosotros. Cada vez que veáis ahora a una puta, puedo decir, o prostituta, porque claro, depende o de una trabajadora sexual, que veáis también la humanidad y la historia que puede haber detrás de cada una de ellas, y que seamos conscientes de que muchas veces cooperamos siendo conscientes o inconscientes en que esa realidad, consentida o no consentida, siga estando, pero que todos luchemos y pongamos nuestro granito de arena para erradicar las injusticias. Esto ha sido Café de Líderes. Muchísimas gracias a todo el equipo de Agora News que nos ha apoyado, a Liza Editorial, a Catherine Spain, y nos vemos en la próxima.